Estimado docente Freddy Cruz, en esta oportunidad nos toca exponer lo que es fuente del derecho. Mi grupo, confirmado por Giancarlos Munaico, Walter Anderson, Gustavo Fernando y mi nombre, David Alberto Lira, vamos a dar a conocer lo que es esencialmente las fuentes del derecho. Para hablar de las fuentes del derecho, una fuente viene de las voces latinas fons o fontis, que significa el manantial, ¿no? El elixir de lo que estamos hablando, lo que brota, el origen. Entonces, para poder conversar y para poder exponer lo que es la fuente del derecho, como el procedimiento a través del cual válidamente normas jurídicas que adquieren el rasgo de obligatoriedad propia del derecho y por lo tanto la característica de ser impuesta legítimamente por las personas, ¿no? O sea, las fuentes de derecho son el elixir o el comienzo del derecho, donde verdaderamente empieza el derecho, ¿no? Lo que usamos nosotros para poder hablar del derecho. La clasificación de las fuentes del derecho tenemos en fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Las fuentes formales se relacionan con el texto y el documento. Las fuentes reales se toman por la realidad social de un país en el que estamos o el que vamos a ejercer el derecho. Y las históricas son los documentos, literaturas, contextos científicos que han utilizado antes para que podamos poder volver a utilizarlo, ¿no? Para hablar de las fuentes formales, el texto o el documento se recopila de leyes o conceptos relacionados con estos, como por ejemplo la legislación, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. Para entender esto vamos a hablar un poco más de cada uno. De la legislación, son leyes que se encuentran escritas de textos legislativos, como por ejemplo en la Constitución de un país, ¿no? Los reglamentos o las ordenanzas o este tipo de fuentes también se conoce como fuentes directas, ¿no? Para eso tenemos la pirámide de Kelsen, ¿no? Que tiene relativamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que es cómo va a ir dividido, o cómo está dividido, o cómo es la forma del abogado que tiene que ir primero en la Constitución, en los actos legítimos, en las resoluciones, ¿no? Esa es una pirámide que nos dice cómo tenemos que ir paso a paso junto a las leyes, ¿no? Para la jurisprudencia, esta interpretación de las leyes que se realiza el juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara, en asuntos discutidos y presente dificultad en la integración e interpretación de estas. Está establecida por el Tribunal Supremo, también se le conoce como fuente indirecta, que por sí mismas no creen en el derecho para ayudar o interpretar y explicar una ley. La jurisprudencia, como ejemplo, ¿no? Es las funciones o las sentencias emitidas por anteriormente un juzgado, ¿no? Y que se vuelve a absorber igual, de nuevo, por otro juez. Por ejemplo, una violación que haya ocurrido de una niña de menor de edad, ¿no? Establecido con las mismas características de ese caso, el nuevo juez va a tomar esa sentencia como un antecedente, ¿no? Entonces, para eso es la jurisprudencia. Para eso es lo que es una fuente de derecho. La costumbre, bueno, son los actos o conductas reiteradas por los miembros de la comunidad a través del tiempo que se observa con el convencimiento que se responde a una necesidad jurídica. Para hablar de las costumbres, ¿no? Hay clasificación convalidada por la ley y costumbre contra la ley.
Como validada por la ley existe cuando el legislador remite la solución a la costumbre. En la costumbre o contra la ley o derogatoria, la eficacia de la costumbre contra el legen depende de la solución que se dé a la jerarquía de la fuente. Para hablar o para tener un ejemplo claro de las costumbres, por ejemplo, puede ser una costumbre que hace poco lo vimos en una sala penal, sea presencial o virtual, los abogados tienen que tener exactamente un saco, un corbata, ¿no? Para poder presentarse. Esa es una costumbre porque siempre ha sido así, porque siempre el abogado de por sí tiene que estar vestido de esa forma, ¿no? Elegante. Para hablar de la costumbre puede ser la costumbre de leyes también, que es una costumbre, las danzas folclóricas, los decretos que dan como costumbre fines de semana largos, ¿no? Por ejemplo, en esta semana que hemos tenido el viernes 7 y es el sábado 8, ¿no? Que para el sector privado ha sido de acuerdo a las conversaciones que tengan con tu jefe directo, y el sector público ha sido ya un decreto, ¿no? Para que puedan tener ese fin de semana largo. Entonces es una costumbre que se está dando para que puedan dar esos fines de semana largo y poder así hacer turismo, ¿no? Tener fines de semana largo. La doctrina son las interpretaciones o opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Igualmente se coincide a una fuente indirecta. La doctrina, por ejemplo, es la interpretación que tengo yo sobre una ley, ¿no? Las personas que son estudiosas de derecho pueden ya hacer una doctrina, ¿no? Poder tener, con la capacidad que tienen, un antecedente, ellos pueden dar su opinión. Esa es una doctrina. Por ejemplo, mi compañero Giancarlos o mi compañero Walter puede tener también su misma doctrina de una ley, una interpretación. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia sería la habilidad de poder convencer al juzgado o al juez de que esta ley es lo que uno dice, lo que uno está interpretando. A eso se refiere la doctrina, ¿no? Por ejemplo, en estas elecciones que ha pasado, el señor que ha mostrado su voto, ¿no? López Aliaga ha mostrado su voto, fue una falta grave haber mostrado su voto. Pero no, después de este acto, los juristas dijeron, no, pero él está haciendo, mostrando su voto para que vean que su símbolo está muy pequeño. Entonces, eso es una interpretación de lo que hacen la doctrina, ¿no? Cada uno tiene su forma de interpretar. La declaración de voluntad se le puede considerar voluntad cuando el sujeto expresa algo que está en su pensamiento. Se convierte en una fuente de derecho cuando lo expresado constituye una norma jurídica obligatoria y no una simple declaración o opinión. Se rige por las normas existentes en el contenido del artículo 140 del Código Civil. Para continuar, mis compañeros van a dar las conclusiones de este tema. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, para concluir con lo que mi compañero David ha expuesto, nos dice que las fuentes de derecho son una productora, ¿no?, de normas jurídicas, se basa mayormente en las normas jurídicas. También nos habla que también se basan en lo que son en las clasificaciones que tiene la fuente de derecho, ya sean las formales, los reales o lo que son las históricas, donde también abarcan lo que son su clasificación de las fuentes formales y abarcan también lo que son la pirámide de Kelsen, ¿no?, que nos explicó nuestro compañero David, y también que realizan un ordenamiento jurídico establecido, ¿no?
Eso es lo que mayormente puedo concluir con el tema estatal. Eso con mi compañero. Bueno, sí, para concluir con el tema, nos dice bien mi compañero David, al expuesto, que las fuentes formales se jerarquizan, ¿no? Mediante la pirámide. Y ya que esto nos permite que cada fuente pueda funcionar en un ámbito determinado, ¿no? Y cada fuente tiene su peso como tal. Eso sería todo, doctor. Le doy mi pase a mi compañero David para que concluya con la exposición. Bueno, docente Freddy, ya concluyendo con esta exposición, muchas gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Gracias.